Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí vamos, ¿no? Vamos evidentemente adentrándonos poco a poco en esta Super Bowl que vamos a cubrir desde Flash NFL in situ en San Francisco, en el estadio. Y bueno, saludos, Aitor, ¿qué tal estás? Hola amigo, ¿cómo estás? Pues mira, hablando estábamos, ¿no? De rematando todos los detalles, intentando a ver si terminamos de concretar una cosa para poder contarla también en los próximos días. Y nada, contando los días, que en una semana estaremos grabando uno al lado del otro, ya uno al lado del otro y viendo allá mucha gente, muchos amigos. He grabado con nuestro amigo Pepe, que ya me ha dicho que va para allá el Sí, jueves, que ya me irá a sitio para que vayamos a cenar un día y tal. Así que nada, tengo unas eso ganas es. tremendas del viaje, tío. La verdad que sí, la verdad que es un viaje brutal. O sea que aconsejamos, ¿no? A los que todavía no lo estáis, que os suscribáis al canal porque vamos a crear mucho contenido desde San Francisco y Aitor, habíamos pensado hacer una serie de 2 vídeos Ujú. para explicar por qué se ha dado esta Super Bowl pues tan improbable al principio de la temporada, siendo Buah, honestos, cuáles han sido, ¿no?, ya las te digo. decisiones en los últimos años de los Patriots y los Seahawks eh, para llegar, ¿no? Llegar a una Super Bowl, para encontrarse en este lugar habiendo campeonado cada uno en su conferencia, ¿no? Y vamos a empezar en este primer vídeo con mis Patriots porque bueno, pues son el representante de la americana, solemos empezar siempre en la americana todo. Y claro, aquí es todavía más bestia porque los Seahawks no han llegado a ser un mal equipo, ¿no? Aunque el año pasado se quedaron fuera de playoff. Fijaos lo que cambia la NFL de un año para otro, que 2 equipos fuera de playoff el año pasado son los finalistas este año. Es verdad que Fijaos, no es lo mismo porque Seattle se queda fuera de playoffs con un récord de 17. eso es, eso es. Ahí ya lo haremos en el otro vídeo, ¿no? Pero en Seattle ya había mimbres Eso es lo que yo quería decir, de que se estaba fraguando algo. que Seattle no ha sido en los últimos años un mal equipo, No, tampoco ha sido buenísimo, pero no ha sido un mal equipo. Patriots sí que ha sido, pues la verdad, muy mal equipo, ¿no? Los últimos 2 años con 4-13, eh, anteriormente 8-9, creo, un año de playoff, eso sí, con 17, pero caen en la wildcard con casi ni Bills de cuenta. manera, Que es casi vamos, ni cuenta bochornosa. esa wildcard. Y una gestión muy complicada desde la salida de Brady, como todo puede el mundo entender, con Cam Newton primero, después eligiendo a Mac Jones, que el primer año Ujú, da ujú. esperanzas, es cuando Patriots hace una agencia libre bastante fuerte y hace ese récord de 17, pero a partir de ahí la caída a los infiernos de Mac Jones con cambios de coordinadores ofensivos, después la salida de Bill Belichick y, bueno, pues el año pasado Jerome Mayo, que ha sido un puente hacia Bravel, y la elección de Drake May, ¿no? Hasta llegar al punto donde es Brave el entrenador escogido, McDaniels vuelve y de alguna manera se empieza a hacer esa reconstrucción de verdad, ahora sí ya no en falso. Sí. Me gusta mucho esta serie de dos vídeos porque me parecen dos maneras de llegar a la Super Bowl, digamos, polos opuestos una de la otra, ¿no? Que una es Sí, antagónica de la otra, porque la de los Patriots creo que es tan rápida como inesperada, sí. ¿no? Creo que, siendo honestos, a los Patriots, si cogemos el libro gordo de PTT de la NFL de cómo se hace una reconstrucción, no llegas en tu primer año de nuevo proyecto a la Super Bowl, ¿vale? Ni mucho No, menos. no le quiero, perdón, no le quiero quitar ni un ápice de mérito. Digo No, que no, en no, al agosto, ni revés. en septiembre, ni en los escenarios más optimistas No íbamos a prueben a hacer esto pensar, en casa. Esto claro, no prueben a hacerlo en casa porque en un total, año no les va a total, salir. No les va a salir, total. claro. Pero, esto también nos sirve para, bueno, para hablar de la NFL o para justificar cuando le queremos vender la moto de la NFL a gente que no la sigue o que por qué la seguimos, es que estás a un buen draft de que te cambie la vida. Un buen draft y una buena agencia libre, tío, porque Sí, creo que la no sé si, nunca sé si se dice postemporada, vamos, creo que ese espacio que va desde la agencia libre hasta el draft de Patriots, unido a lo único rescatable del draft anterior que fue Drake May, la paz que es lo más importante, también hay que decirlo, ahí voy yo. pero fue lo único, o sea, realmente Patriots el año pasado lo que hizo es encontrar al quarterback, ¿vale? Ujú, Aprovechó total. un gran capital de draft que tenía, aprovechó una generación increíble de quarterbacks que venía. Oye, probablemente haya elegido al mejor, ¿no? Eligiendo en tercer lugar, pero es que con Caleb no te hubieses equivocado, con Jaden Daniels no te hubieses equivocado.
Incluso con Bo Nix no hubieses cometido un Yo gran es que error. Es creo decir, que tanto Chicago como, perdón, como Washington, como Patriots, como Denver, están contentos con su elección todos. bueno, yo creo que es que son equipos que han aprovechado, insisto, una generación que puede ser de estas que recordemos con el Una paso de los histórica, sí. años. Y bueno, y Patriots eligió en tercer lugar. Para mí eligió al que quizás tenga, no sé, el más completo o el que puedo imaginarle una carrera más plena, pero da Sí. igual, o sea, insisto, hay otros que ya han hecho cosas también importantes en la NFL en corto espacio de tiempo, pero para mí la clave es lo que ocurre este año, ¿no? Primero, reconocer muy rápidamente el error con Jerod Mayo, que quizás era un error necesario, quizás tenías que terminar, ¿no? Igual era el puente necesario. Igual era el puente necesario, igual tenías que limpiar esa etapa y bueno, Jerod Mayo era una víctima propiciatoria. Reconocer el error y traerte a Bravel y a Matt Daniels. Eso es lo primero, ¿vale? Sentar esas bases. Con eso estás tratando de recuperar cierta cultura, estás creo que ganando cierto crédito en la agencia libre para convencer a algunos jugadores que tenían también otras propuestas importantes. O sea, Patriots era un destino poco, vamos, nada atractivo antes de Bravel, no excesivamente atractivo después de Bravel, no lo neguemos por los impuestos, porque no deja de ser un equipo de 4-13, pero ya había una cabeza visible ahí. También había un Drake May que poder vender, ¿no? Y ya había Sí. mostrado cosas buenas el primer año. Ya tenías a alguien con quien poner la primera camiseta en la tienda del estadio. Eso es. Y creo que la agencia libre antes de llegar al draft es muy potente, tío, porque te traes veteranazos en defensa que te han subido el nivel muchísimo. Harold Landry, Chason, Carlton Davis, Spillane. por supuesto, Milton Williams, Spillane. Ahí creo que ha habido, prácticamente son todos aciertos, menos Marcus Epps, que lo cortas antes de que inicie la temporada, pero que ha acabado de titular, creo que en Eagles, si no me equivoco. Es decir, tampoco estaba tan mal tirada. Y después en ataque te traes a Mac Hollins, a Stephon Diggs, Sí. y le das a ese cuerpo de receptores bastante más vida de la que tenía. A ver, vamos a ver. Creo que la agencia libre, creo que son movimientos que se tenían que hacer, pero creo que la agencia libre en ese momento no era tan buena valorada como valorada hoy. Sí, Creo que muchos de esos jugadores han dado un rendimiento, han dado un nivel por encima de lo que yo personalmente me esperaba. sí. Sí, y O eso sea, que fue una agencia libre alabada en cuanto a riesgo, en cuanto a audacia por parte de Patriots, pero es claro, verdad que había algunas dudas con algunos jugadores por cuestiones de edad también, oye, no te van a salir todos bien, y es verdad que, claro, es que han salido o todos bien o prácticamente todos bien, efectivamente, ¿no? Y no claro, era de esperar que todo saliese bien, claro. claro, porque yo, por ejemplo, al igual que hay movimientos como por ejemplo el de Carlton Davis, que a mí es un jugador que me ha gustado mucho siempre, me parecía un gran movimiento. El de Stephon Diggs me parecía un gran movimiento. Hmm. El de Milton Williams me parecía un buen movimiento, pero siempre con la duda de que, claro, veníamos de ver esa gran defensa de Filadelfia. Yo tenía, de lo que tenía alrededor, yo tenía la duda de si Milton Williams era capaz de producir por sí mismo, no por ser parte de un gran ecosistema como lo era en Eagles. Él era especialmente para terceros downs, o sea, él jugó el Claro, 50% de los snaps y eso es. claro, quedaba por ver si estaba favorecido por el contexto o él también ayudaba a crear ese contexto, ¿no? Claro, Ese era un pero poco el teníamos tema. esa mínima incógnita, ¿no? Y yo creo que era. Lógica, Además, lógica, se lo lógica. arrebatáis en último momento a Carolina en agencia libre porque Sí, lo tenía casi hecho con los Panthers. En fin. Pero luego movimientos, por ejemplo, como el de Harold Landry, es un jugador que a mí siempre me ha gustado. No, es verdad que no deja de ser un jugador de la confianza de Bravel, ¿no? Porque estuvo con sí. él en Tennessee, en los 5 años que estuvo allí, en fin. Spillane me parecía un buen jugador en un mal contexto como estaba en Las Vegas y necesitaba ver su traslación. Kelly Hutchinson, una primera ronda de una LSU fantástica, dando tumbos por la NFL. Yo no me esperaba que Cleveland Hutchinson fuera a rendir como No, ha no, nadie, rendido, nadie, ¿vale? nadie, Mac nadie. Hollins, tres cuartas parte de lo mismo. ¿Era un jugador fiable, de confianza? Sí, pero cuando tienes un poco la foto completa de traes a Stephon Diggs, traes a Mac Hollins, pero aún así en el draft te traes, drafteas a Kyle Williams y tal, yo no pienso que Mac Hollins vaya a tener mucha relevancia más que en ser un jugador de profundidad, cuando creo que al final ha acabado siendo quizá el wide receiver 2 del equipo. Sí, El sí. wide receiver 3 del equipo. El Sí, 3 y Ha medio, sido, ¿no? ha sido solamente el 3 y medio, pero en momentos cualitativamente importantes, una de las grandes referencias para May, sin Claro, ninguna duda.
Sí, Jalen sí. Hawkins, ¿le firmas como le firmas? Le firmas por un año, por un dinero bajísimo. Creo que ha rendido por encima del nivel, a pesar de los 2 errores que creo que tiene el otro día en el final de conferencia. Creo que hay un buen jugador. Aciertas también en el draft con Craig Woodson, el otro chico, el safety, que creo que ha hecho un añazo. En este draft haces ya cosas con mucho más sentido, porque obviamente traes a Will Campbell, que parece que era un pick o un fit perfecto. Travion Henderson, a pesar de su poca aparición en playoff, creo que Travion Henderson, perdón, en líneas generales ha hecho un gran año. Kyle Williams, creo que hay receptor para rato. Jared Wilson, tenemos dudas con él, pero bueno, en fin. Lo que pasa es que todo esto, para mí todo esto te lo eleva, por un lado Mike Vrabel y por otro lado McDaniels. Sí, sí, sí. A ver, No podemos hablar de otra cosa. Patriots ficha buenos profesionales y en el draft, efectivamente, has comentado algunos aciertos. También es un acierto, desde luego, Ponder, que es undrafted, Sí, sí, es un acierto cierto. recuperar, ¿no? O coger a Darden, pero son buenos profesionales, algunos por encima de la media, pero son jugadores que han elevado su nivel con este coacheo. Es que me parece Es indiscutible, así, Ramón, es así. Aitor. O sea, me parece absolutamente indiscutible que han elevado su nivel con este coacheo y No que una cosa creo, no se entiende sin la otra. No, no creo es que así. muchos de estos nombres que estamos hablando, fuera de los Patriots, jugaran mejor de lo que están jugando los Patriots. Eso es, eso es. Es que estoy convencido. Y todo esto te lo eleva Bravel, y todo esto te lo eleva McDaniels, y todo esto te lo eleva Drake May. Claro, claro, claro. Drake May hace de repente coherente esa amenaza en profundo que es Kayson Boutte. Drake May se entiende desde el primer momento con Dix y Matt Hollins para esas rutas intermedias que han sido vitales para conseguir primeros downs. Es que Dix ha ido por Creo que, encima de las 1000 yardas este año, tío. claro, pero es que fíjate, también ha habido un punto de suerte, ¿vale? Aitor, Patriots intenta. Joder, se me ha olvidado justo el nombre del receptor de Tampa Bay Buccaneers, que venía Godwin. de cruzado. Godwin, perdona. Patriots intenta a Godwin. Intenta a Godwin hasta un punto que le ofrece más dinero del que acaba aceptando para renovar con Tampa Bay, Godwin. Y Godwin ha vuelto a mitad de la temporada y de la manera que ha vuelto. Dix es el Vaya plan B. bala. Dix es el plan B. Y Pero Dix Dix era vuelve un en la riesgo semana 1. también. Claro, pero Dix era un riesgo también, entre comillas, porque venía de romperse el ligamento cruzado también. No, es que Dix, con la misma Era un lesión, riesgo. Ujú, vuelve en la semana 1 y vuelve como si no hubiese estado lesionado, tío. O sea, ujú. ha Es sido, así. ha sido, ha sido una barbaridad también la capacidad de trabajo que ha tenido ese tío, ¿no? Es súper competitivo. Además, ha sido, creo que, uno de los que ha elevado el nivel de cultura, de Y ese cambio de cultura en de. el vestuario. Un líder. Ayer intercambiaba mensajes de WhatsApp y audios con nuestro amigo Paul y le hablábamos de la figura de Stephon Diggs, de la figura de líder también, ¿no? Porque Drake May quizás. Me comparaba un poco la figura de Drake May con Messi, no por el talento, sino Sí, con la sí, figura de que sí. Messi nunca fue un líder, Nunca ¿no? fue un líder, nunca Nunca fue el que fue chilló. un. No. Claro, en ese Barça los que chillaban era Puyol, era Sí, sí, Piqué, sí. era Xavi, era Jordi Alba, ¿no? Es verdad, es Eh, verdad. pues por una cuestión de personalidad, ¿vale? Vamos a dejar los Sí, sí, fanatismos sí, sí. futbolísticos a un lado. Sí, sí, Eh, sí. Messi yo no me imagino en la comparación, por ejemplo, Messi-Cristiano. Yo a Cristiano siempre me lo imagino pegando 4 veces en el vestuario del Sí, Madrid. sí, sí. A Messi no. Es un capitán, un líder mucho más silencioso, mucho más yo salgo al Eso es, campo, soy el eso mejor en es, lo mío, eso es. elevo el nivel de los míos, pero cuando acaba mi jornada yo me voy a mi casa con mi familia. Eso es, eso es. ¿Vale? Eso es Y Drake May. Drake May es muy frío en eso, claro, es silencioso, pusieron en valor este verano que empezaba a dar indicaciones a sus compañeros en el vestuario. Empezaba, no era claro, algo que le saliese claro, natural, evidentemente, ¿no? Y en cambio ves a Dix, bueno, pues con unas peroratas, bueno, pues claro. que claro, no Dix yo tiene nada creo que que ver. es el único de la plantilla de los Patriots que si tiene que discutir con Bravel, discute. Sí, 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 sí. Porque a lo mejor está en desacuerdo con algo y le dice, oye, que no, oye, que sí, pues está él. Y me decía por eso, ¿no? Que en el vestuario de Patriots se dice mucho que incluso muchas responsabilidades, ¿no? En cuanto al liderazgo, el liderazgo de los hombres y tal, que Brave las ha delegado en Stephon Diggs. Es verdad que Stephon Diggs son 32 años. Va a ser su primer Super Bowl, ¿eh? O Es sea, es que increíble, ¿eh? dan un dato el otro día en la retransmisión del partido, que es el receptor de la historia de la NFL que tenía más recepciones en playoff sin haber alcanzado la Sí, Super sí, sí, Bowl. sí. Es O verdad. sea, el dato es tremendo.
Es tremendo. Es El dato es tremendo. tremendo. O sea, es un Es jugador que tremendo. yo es que he adorado siempre a este jugador. Y bueno, pero vuelvo a lo mismo. Stephon Diggs, si se va a otro equipo, imagínate que Stephon Diggs vuelve a los Bills, ¿no? Yo tengo dudas de que hubiera rendido igual. ¿Me explico? No, no, es que Tengo dudas. creo que se ha generado un contexto donde es una franquicia ambiciosa, muy ambiciosa, con un dueño, con un propietario súper ambicioso, que siempre toma decisiones. No te habla de tonterías de volver a playoff, te habla de volver a la Super Bowl. Es una ciudad muy exigente. Entonces, había esa exigencia, había esa ambición, había un vacío de poder tremendo. Era fácil, entre comillas, entrar y llenar ese vacío de poder porque no lo había acogido nadie. Bravel lo ha sabido hacer, Dix lo ha sabido hacer, McDaniel. Y, y después se ha juntado, pues evidentemente, un año de un coach increíble, profesionales que se han alineado en una misma dirección, buena salud. Patriots solo pierde de manera así permanente a Gibson como jugador importante. El resto de lesiones han sido muy manejables y las que han sido también de final de temporada de jugadores que en todo caso eran de rotación. Bueno, se ha juntado todo. Un calendario es verdad que muy favorable, muy favorable, pero que se ha sacado adelante. Y, y bueno, pues yo creo que hemos explicado un poco cuál ha sido este recorrido, ¿no? De Patriots, cuáles han sido las decisiones que le han llevado a este punto y evidentemente después tienes que tener pues ese puntito de suerte, ya no en los partidos, sino en la salud de los jugadores, en que todo encaje de la manera que ha encajado. Eso Pero es, creo Ramón. que Patriots es el ejemplo máximo de que una franquicia que elige alto en el draft, que puede coger o tener a su quarterback franquicia y que toma buenas decisiones en el draft, es decir, que acierta en el draft y que tiene ese cap también para poder acertar en la agencia libre, está más cerca que otras que van en una zona más intermedia de poder, o sea, no alcanzar a lo mejor la Super Bowl, porque este ha sido un ejemplo máximo, pero sí de volver a ser un equipo relevante, ¿no? Y Total. Patriots lo ha llevado a su máxima expresión, evidentemente, pero si no hubiese sido la Super Bowl, Patriots este año sí que era un equipo de playoffs, claramente, y lo ha demostrado, ¿no? Ha podido dar ese salto encadenando buenas decisiones. Y sobre todo, y una cosa, Ramón, que no lo digo por quitar mérito a los Patriots y ni a los Seahawks, son equipos que la suerte de las lesiones se ha portado bien con ellos. Pero Totalmente. esto es un factor indispensable para los equipos que llegan al Super Bowl, no este año, todos. Igual que los Chiefs han tenido suerte en otros años que han llegado sin jugadores lesionados, y eso es porque la NFL no es una liga de ser mejor, pero es una liga de resistencia. Y aquí suele ganar el que mejor llega a final de temporada. Absolutamente, Aitor. Es así y bueno, creo que hemos hecho un buen repaso de lo que han sido los Patriots. En el siguiente vídeo hablaremos de los Seahawks, que tienen un... Es más anodino, a lo mejor, pero es muy interesante también porque hay una gran decisión que ahora, bueno, pues están capitalizando, evidentemente, o un par de grandes decisiones que están capitalizando. Y nada, lo comentaremos en el siguiente vídeo, Aitor, que te mando un abrazo muy fuerte. Abrazo muy grande, Ramón, y un saludo a todos. Chao. Un abrazo.